Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Estoy diciendo, estamos hablando de nuestro ministerio. Usted que está aquí sentado y yo que estoy como pastor de esta iglesia, vamos a involucrarnos en un ministerio, el ministerio que Dios nos dio, hermanos. Y yo quiero que usted entonces atienda al reto que Dios le está haciendo esta mañana. Es posible que Dios haya permitido que vengamos pocos, porque los que íbamos a venir éramos los que íbamos a reaccionar a este reto de Dios en nuestro ministerio. Y que Dios nos recuerde que el ministerio es nuestro. Si usted va a leer conmigo después, se va a dar cuenta que estos dos versos que acabamos de leer son el remate de un contexto, hermanos, de 8 versículos en donde hay pruebas, en donde hay tentaciones, en donde el diablo hace una incursión en el pueblo de Israel. Y hermanos, el diablo pone murmuración, dice, en todo el pueblo. Oiga, no hay uno que se levante por ahí que critique, otro que esté hablando por allá. El diablo se metió y la murmuración fue en toda la congregación, y toda la congregación se contagió y todos principiaron a murmurar porque había escasez, porque había problema, porque sus niños estaban pidiendo comida y tal vez no lo tenían. Pero hermanos, no solamente se ve eso, lo negativo, sino que también se ve la provisión y la presencia de Dios en esos 8 versículos anteriores a los que vamos a estudiar. Pero hermanos, en estas acciones y en estas reacciones, nosotros descubrimos aquí en nuestros versículos la responsabilidad y el respaldo para nuestro ministerio. Responsabilidad y respaldo. Y quiero que guarde bien las dos palabras, responsabilidad y ministerio. Miren, para poder enfrentar a una congregación, piénselo por favor, para poder enfrentar, para poder dirigir, para poder guiar a un grupo, ya sea nuestra iglesia, ya sea un club de señoritas, sociedad de jóvenes, cualquier grupo, el diaconado, se necesita, hermanos, para soportar cuántos ataques hay, se necesita tener llamamiento de Dios y amor hacia el Señor. Que Dios a usted le esté hablando, que usted no se haga para atrás a un lado y diga, este mensaje no fue para mí, fue para alguna persona. Llamamiento, que Dios lo identifique plenamente esta mañana, le diga, te estoy hablando, no te hagas a un lado. Llamamiento, y que yo por amor a Dios reaccione y diga, Señor, si tú me estás llamando, yo te amo y estoy dispuesto a obedecer. Y hermanos, Carlos Spurgeon, el gran príncipe de los predicadores, él hacía una comparación muy especial. Él mencionaba el gran afecto que los soldados le tenían a su director, a su general, al emperador Napoleón Bonaparte. Dice que cuando los soldados caían mortalmente heridos, aquellos soldados antes de morirse lanzaban un viva al emperador y caían muertos. Y si por casualidad el emperador pasaba cerca de ellos cuando se estaban muriendo, dice que hacían un esfuerzo sobrehumano y se levantaban y gritaban Vive Imperium, y caían muertos. Y uno de los casos más patéticos, más tremendos e impresionantes, se dice de un soldado que le entró una bala en el pecho. Y llegó el doctor inmediatamente para querer sacarle la bala. Yo imagino al doctor con su aparato queriendo empujar y sacar la bala. Y aquel herido con aquellos dolores que estaba sin duda alguna sintiendo, le dice, doctor, si usted va más profundo, llegará al emperador. Es que tenían al emperador en el corazón los tipos, hermanos. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, si aquellos hombres tuvieron una devoción tan especial para el emperador Napoleón Bonaparte, Cristo no merecerá una devoción especial de su iglesia. Hermano, piénselo en estos días que estamos ya para hacer nuevos votos de año, y que vamos a entrar a un nuevo año, y que vamos a hacer, y qué será del año entrante. Este año sí voy a ser un poquito más fiel, este año sí le voy a dedicar más tiempo al Señor, este año sí. Hermano, solo pregúntese, ¿merecerá el Señor un poquito más de devoción de su pueblo? ¿Merecerá que nosotros, los que tenemos el ministerio que nos ha dado el Señor, nos pongamos, digamos, Señor, aquí estoy para servirte, aquí estoy para hacerte útil? Ese es nuestro ministerio.
Y de nuestro ministerio vamos a hablar entonces. Hablemos en primer lugar de la responsabilidad en nuestro ministerio. ¿Cuál es la responsabilidad? Ahí está el versículo 9. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Dios nos llama, hermanos, y nos está llamando a todos. Algunos atendemos, otros desatendemos, pero Dios le trajo esta mañana a usted. Usted se pudo haber quedado por enfermedad, por algún problema, por ir a pasear, por ir a hacer compras. Usted sintió esta mañana que tenía que venir y usted vino porque el Señor lo trajo. Y el Señor nos está haciendo un llamamiento, y los que somos llamados, hermanos, debemos asumir responsabilidad. Oiga, hermano, asumir responsabilidad. Y ya después teníamos que ver cuántas áreas en la vida donde tiene uno que ser responsable. Pero usted y yo tenemos que asumir responsabilidad. Bueno, ¿responsabilidad en qué sentido? Fíjese usted, cuando hablamos de responsabilidad, yo diría que usted y yo tenemos que aprender esto. Yo voy a ser responsable en toda circunstancia. Cuando todo va bien, todos somos responsables, o todos queremos hacer las cosas bien. Hermanos, vamos a ser responsables cuando va bien la situación y cuando está mal. Cuando hay comodidad, hermanos, o cuando hay abundancia. Y hermanos, cuando hay comprensión o cuando hay incomprensión, yo tengo que ser responsable delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros principiamos a decir, como no, aquellos no cumplieron, entonces yo no cumplo? Yo estoy siendo responsable, pero estoy atenido a que otros sean responsables. Si otro es responsable, entonces yo también. Tenemos que aprender a asumir nuestra responsabilidad cuando las situaciones aún estén en adversidad. Y hermanos, este problema pasó Moisés con él. Yo quiero que ustedes recuerden en el libro de Números, en el capítulo 11, no lo busque, pero guarde ese pasaje. Moisés está llevando la carga de un pueblo que protesta, que hay inconformidad a cada momento y se voltean siempre contra el líder para pelear contra él. Y aquel hombre llega un momento en el versículo 14 que le dice al Señor: Señor, yo ya no aguanto, ya no soporto esta multitud, me es pesada en demasía, ya no aguanto, Señor, estar guiando a 2 millones de gentes, yo ya no soporto. Y el Señor no se le acercó, le dijo: bueno, pues preséntame tu renuncia, voy a poner a otro. El Señor le dijo: yo te voy a sostener, yo te voy a fortalecer. Y ahí el Señor estuvo para ayudarlo, el Señor estuvo para respaldar a aquel siervo de Dios. Pero hermanos, yo quiero decirles que la responsabilidad en nuestro ministerio, solo pensemos en nuestra iglesia, hermanos, porque la iglesia no es mía, recuérdelo, la iglesia es de nosotros, porque Dios nos la puso a nosotros. Él es el dueño de la obra y nos la dio a todos para que la amemos, para que la administremos y para que hagamos engrandecer el reino de Dios. Es nuestro el ministerio, hermanos. Ya no estemos pensando es que los ancianos, es que los que tienen algún puesto. ¿Y por qué usted no se mete? ¿Por qué usted no se involucra, hermano? Si todos los que estuviéramos aquí nos involucráramos en la obra, en algo, tomáramos un poquito más de compromiso, hermanos. ¿Y cuánto tiempo tiene usted de conocer a Cristo? Y todavía estamos algunos que no asumimos compromiso, que no asumimos responsabilidad. Es que eso de responsabilidad es serio. Claro que es serio. Pero el Señor quiere gente responsable, hermanos. Ahora, la responsabilidad yo la voy a mencionar según este pasaje, por lo menos 3 aspectos. Primero, responsabilidad al compartir una congregación. Mire lo que dice el versículo 9 en la primera parte. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel. Claro que es pesada, ¿verdad, hermanos? Es que es toda la congregación, 300 personas. Es que es toda la congregación, yo no sé cuánto el grupo. El grupo que a usted le toque atender y dirigir es todo un grupo, hermanos. Y hermanos, qué diferencia de caracteres, qué diferencia de puntos de vista, qué diferencia de formas de reaccionar, porque somos tan diferentes, tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes actitudes. Unos reaccionamos pasivamente, unos reaccionamos de una forma violenta. De todas maneras, habemos tantas gentes aquí, habemos tantas personas con diferentes reacciones. Y aquí se nos dice que hay que compartir una congregación. Hermanos, hay que compartirla. Y mientras más crece una congregación, yo no sé si por eso es que Dios a mí no me está contestando. Que le digo: Señor, ya pasemos de los 300, hombre. Ya mucho, ya nos estancamos.
¿Y por qué el Señor no me contesta? Le digo y le pregunto muchas veces. Tal vez no hemos administrado bien, tal vez no tenemos un patrón de administración, pero tal vez el Señor nos está guardando, hermanos, de que ya con 400 gentes no servimos. Entonces, ¿para qué va a poner 400 si no servimos con 400? Y el Señor nos está guardando solo teniendo entre 275 y 300 gentes. ¿Será que el Señor nos está guardando? Pero hermanos, mientras más crece un grupo, hay más demandas, hay más exigencias, hay más caracteres diversos, hermanos. Hay más exigencia en la enseñanza, porque hay que seguir enseñando. Ay, hermanos, necesitan más atención. Y entonces, hermanos, necesitamos compartir. Esa es la responsabilidad. La responsabilidad es compartir. Todos hagamos algo. Todos asumamos la responsabilidad. Hoy que venía en la mañana, ya estaban tapando las calles por ahí por mi casa. Y mi esposa dice, mira, procesión. De plano, procesión, ya están tapando y están haciendo ya alfombras. Pero pensando en una procesión, hermanos, ¿a cuántas gentes ponen a cargar? Algunos tal vez con su poquito ahí, pero ahí van cargando todos. Si todos cargan, hermano, no se cae esa procesión. Una procesión, una imagen, hermanos. Dios quiere que pongamos la mano todos para que compartamos la carga de la congregación. Yo le pregunto, ¿no le está hablando Dios a usted esta mañana? ¿No le está diciendo, pone un poquito de tu parte, un poquito más fiel, un poquito más cumplidor en la iglesia? Anda asumiendo una responsabilidad. Venía a colaborar en algo. Cuando pidan y soliciten gente para alguna actividad, anda. Van a haber pretextos que el diablo va a poner. Pero vamos hacia adelante, hermanos, tratemos, porque el Señor nos está pidiendo que asumamos toda la responsabilidad de compartir una congregación. Hermanos, uno de los cantos que yo escucho mucho, no es un cántico de estos, de los himnos, de hermanos que están aquí, que me quieren, que me viven cantando, delegue, pastor, delegue, delegue, pastor, delegue, y al principio al ritmo, delegue, pastor. Y yo digo, tiene razón, yo no sé delegar. Yo voy siempre haciendo las cosas, y a veces me pregunto, y me he preguntado muchas veces, ¿delegar a quién? Y delegarle por cuánto tiempo, y después me lo deja tirado. ¿Cuántos de ustedes han asumido alguna responsabilidad y después yo la he tenido que seguir porque usted la dejó a medias? Y hermanos, el Señor nos pide a todos esta mañana, compartamos la congregación, hermanos, compartamos todos la carga y van a ver que esto va a crecer y el Señor se va a manifestar más porque va a ver que hay más manos dispuestas a levantar la obra suya. Y hermanos, el Señor nos está llamando a que compartamos la responsabilidad. Es un gran privilegio. ¿No le estará hablando Dios a usted esta mañana? Todavía usted está poniendo pretexto. Es posible que no, es que yo soy muy nuevo, es que yo no tengo capacidad. Dios le está hablando a usted. Atiéndalo, por favor. Compartamos la responsabilidad de la congregación. Pero también, en segundo lugar, Dios nos pone la responsabilidad al conducir a una congregación, hermano. No solamente compartir, pongamos todos nuestra mano, carguemos un poquito todos, pero hay que conducir también. Versículo 9, en su segunda parte. Acercaos a la presencia de Jehová. Y hermanos, yo creo que la mayor responsabilidad que tenemos nosotros en el liderazgo de la iglesia, la más grande de las responsabilidades, y estamos tratando en nuestras limitaciones de hacerlo, es de dar comida a la iglesia, de dar el alimento espiritual a la iglesia, de dedicar mucho tiempo a orar y a estudiar, porque hermanos, la más grande responsabilidad para un grupo, oiga, club de señoritas, oiga, sociedad de jóvenes, oiga, cualquier otro grupo que se presente, es dar el alimento sólido. No tratemos de dar solamente cosas para que la gente venga por lo llamativo, por la vida, o porque presentamos algo que solamente es ilusión, hermanos. Tenemos que presentar lo sólido, y la palabra de Dios dice aquí, acercaos a la presencia de Jehová. Hermanos, la gran responsabilidad es guiar a la congregación, llevarla a que la congregación mire a Cristo. Venga, usted tiene que ver a Cristo. ¿Dónde está?
mírelo. Y principio uno a guiarle y a guiarle de tal manera con la palabra, que cuando uno principia a meterse a la palabra dice, sí, ya principio a ver al Señor, ya le contemplo, y principiamos a consagrarnos y a consagrarnos más, porque principiamos a ver a través de la guianza de la palabra. Hermanos, ore mucho por los siervos de Dios, por los maestros que comparten clases, porque hermanos, la mayor responsabilidad en la obra que el Señor nos encomienda es la responsabilidad de conducir a la congregación. Usted y yo vamos a compartir la responsabilidad de compartir, como estaba mencionando, de compartir, de meter nuestra mano para cargar todos la congregación. Pero otra gran responsabilidad que estoy mencionando es la de conducir, guiar al pueblo de Dios a buscar a Dios, a encontrarse con su Dios y a vivir una experiencia linda. Pero hermanos, para conducir tenemos que ser ejemplos. Y para conducir, hermanos, tenemos que ser solamente instrumentos y no los objetos de la adoración, no los objetos de la atención. Y cuántos siervos de Dios como Jim Jones, que a mí me llama tanto la atención la vida de ese hombre, un hombre bautista, iglesia centrada, y aquel hombre principia a llamar la atención para él, a robarse la gloria para él, hasta que la gente lo tiene como un Dios y se muere envenenada juntamente con él. ¿Cuántos estarán en el infierno? Porque Jim Jones, un líder, torció la palabra y torció a sus oyentes. Oh, hermanos, si hay algo de responsabilidad en la iglesia, es la conducción. Ore por su pastor, ore por sus líderes, hermanos, que están enseñando, por sus maestros, por los maestros que les enseñan a nuestros niños. ¿Qué les están enseñando a nuestros niños? Que sea algo recto, que sea verdaderamente la palabra de Dios. Pero hermanos, la tercera parte de la responsabilidad es la responsabilidad de corregir. Yo quiero que usted se dé cuenta que lo que estamos diciendo es que el Señor nos está llamando a todos para que compartamos el ministerio. Pero el Señor no nos dice así de oculto, vengan y cuando estemos ya estemos hundidos. Y yo no pensaba que esto fuera. El Señor nos advierte, hay que compartir una congregación, hay que conducir a una congregación, eso es duro. Pero hermanos, hay que corregir. Y aunque la tarea más linda y más fuerte es la de conducir, la más difícil es la de corregir a una congregación. Hay que corregir y Dios nos manda la responsabilidad de corregir. Mire la última parte del versículo 9. Porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Vamos a corregir todo lo que ustedes están haciendo malo. Ustedes están renegando contra Dios. Ustedes son gente que no tienen fe en ese Dios que va a proveer. Vamos a corregirlo. Y hermanos, la corrección es lo más duro que uno puede entender. Hermanos, llamar la atención, eso es feo. Porque cuando a alguien le llama la atención, uno siempre reacciona mal. No reaccionamos que nos agrade. Cuando se nos dice lo malo que tenemos o lo malo que estamos haciendo, no deja de disgustarnos. Oiga, hermanos, normalmente en una congregación siempre tenemos que recibir críticas. Siempre tenemos que recibir acusaciones. Algún señalamiento es que lo que dijo el pastor no me gustó. Hermanos, estamos expuestos, eso es normal. Pero oiga, hermanos, cuando uno toca la llaga, cuando uno va y reprende a alguien que esté en pecado o que esté haciendo mal, ahí es donde vemos las diversas reacciones. ¡Qué responsabilidad! Y yo quiero decirle a la iglesia que, hermanos, aquí en esta iglesia estamos nosotros tratando de vivir la palabra de Dios en ese sentido de corregir. A muchas personas yo las llamo y les hago ver sus errores, les hago ver si están en pecado y estamos corrigiéndolo. La Biblia dice que si esas personas no obedecen, hay que llamar testigos y volverles a hablar. La Biblia dice que si no hacen caso, que se diga públicamente aquí en la iglesia. Y la Biblia dice que si después de un tiempo de todos esos pasos no hacen caso, que se les eche de la iglesia. Y muchas veces tiene uno que llegar a extremos, y nuestra iglesia ya tuvo que llegar a un extremo, hermanos. Pero nunca critique usted, es que qué bárbaros los ancianos, es que cómo tomaron esa decisión, es que hubieran tenido un poquito más de paciencia. Hermano, se están dando los pasos bíblicos y a lo largo de años, y si no se cumple, qué difícil es corregir, hermanos. ¿Verdad que la tarea de corregir es dura? Los que son padres de familia me entenderán mucho más. Es que este muchachito no obedece, es que viera que le pegamos, le hacemos tanto y no hace caso. ¿Qué será? ¿Será que usted está fallando en la corrección? ¿Será que usted no ha aprendido a corregir? ¿Que usted no tiene autoridad? Hermanos, ¿cuánto nos ponemos a pensar? Es que corregir es la cosa más difícil. ¿Verdad que es una grande
responsabilidad la que Dios nos ha dado? Compartir la congregación. Compartamos nuestro ministerio, hermanos, pero también la responsabilidad de conducir en este ministerio, guiar en la palabra de Dios y corregir cuando las cosas no estén bien. Y hermanos, qué difícil es corregir, pero tenemos que hacerlo. Y posiblemente algunos de nosotros esta mañana tendríamos que decirle al Señor: Señor, ya no soporto la congregación. No porque sean malos, es que, hermanos, son muchos. Y es que no se puede cargar a una congregación con una mano. Se necesitan 200, 400 manos para que la carguemos y nos suene hasta liviana. Yo no puedo, Señor. Pero fíjese que cuando Moisés le dijo a Jesús, al Señor: ya no puedo soportar esta congregación, me es pesada en demasía. El Señor no le aceptó la renuncia, sino que el Señor le dijo: yo pondré el espíritu que hay en vos y se lo voy a poner en ellos, en varios siervos. Voy a poner en 70 gentes el espíritu tuyo, para que tengan tu mismo sentir, para que tengan tu mismo sentimiento, para que tengan la misma responsabilidad delante de Dios. Esa fue la respuesta, hermanos, que Dios le dio a Moisés en Números capítulo 11. Y esta mañana yo le pido al Señor: Señor, responde de esa manera. Esta mañana yo no le estoy diciendo al Señor: la iglesia me es pesada en demasía. Esta mañana le estoy diciendo: Señor, levanta siervos que me ayuden a poner la mano, para que yo no sienta que se me cansan mis manos. Señor, yo quiero que otros tengan la dicha de levantar la obra que es nuestra, porque a nosotros nos la dio. No le está hablando Dios, hermano. Es que soy muy joven. Está hablando con jóvenes, adultos, casados, solteros. Está hablando con todos el Señor. El Señor le está diciendo a usted: ven, hombre, asume tu responsabilidad. Mete la mano, carga un poquito. Hermanos, si ustedes cargan, vamos a poder seguir conduciendo más a la congregación. Vamos a poder ir corrigiendo más. Esto va a crecer para gloria de Dios. Y usted se va a sentir satisfecho porque usted puso la mano para ayudar a cargar, hermano. Que no se sienta usted el cargado. Cargue. Esto es lo que el Señor nos está demandando. ¿Será usted la respuesta de Dios? Pregúntese. Yo le estoy orando a Dios. ¿Será alguno de ustedes la respuesta de Dios a mis oraciones? ¿Alguna de sus manos será la respuesta de Dios? Aquí están mis manos, cuente con ellas. ¿Alguno de ustedes? Ojalá que todos, hermanos. ¿Sabe? El gran teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer fue muerto por los nazis. ¿Saben por qué fue muerto? Por su testimonio. Cuando yo leí sobre este hombre, que por su testimonio cristiano lo mataron los nazis de Adolfo Hitler. Aquel hombre, hermanos, antes de morir dijo: cuando Cristo llama a alguien, lo llama a venir y a morir. Este es el camino. Seguir a Jesús sin importar el precio. Este es el camino de la cruz. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros principiamos a ver el precio? A ver si nos va a costar, si va a doler. El Señor, cuando te llama, hermano, te llama a venir y a morir para Cristo. Este es el camino de la cruz, que no importa el precio. Bueno, hermanos, hablamos de responsabilidad. Esta es la responsabilidad de Dios. Dios nos quiere dar esa responsabilidad. Asumámosla todos. Carguemos juntos la obra, hermanos. Y vamos a poder conducir y vamos a poder corregir. Y el Señor va a engrandecer la obra. Pero alguno de ustedes puede estar preguntando: sí, Señor, yo quiero hacerlo, Señor. Tal vez alguno de ustedes no tiene a Cristo en su corazón. Está siendo tocado. Si yo tuviera a Cristo, sí lo haría. Acepte a Cristo, pues. Venga, humíllese ante Cristo, acéptele como Salvador y dígale: de una vez pongo mi mano. Dios va a levantar más gente, hermanos. Y Dios va a levantar más gente que tal vez no tiene a Cristo. Porque muchos de nosotros, los que estamos ya acomodados en la iglesia, no queremos aceptar la responsabilidad. Pero, hermanos, ¿con qué? ¿Con qué voy a cumplir yo si yo no puedo? El Señor, en segundo lugar, hermanos, cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad, Él nos pone su respaldo. El segundo punto es ese: el respaldo en nuestro ministerio. Mire el versículo 10.
Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Miren, hablaron a toda la congregación. Compare el versículo 2, por favor. El versículo 2 lo que dice, y toda la congregación, miren, no dice un grupito, y una familia por ahí se levantó a protestar. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. ¿Contra quién? Contra los siervos, hermanos, contra Moisés y Aarón cuando estaban allá en el desierto. Toda la congregación murmuró y ahora el Señor principia a dar su respaldo. Le dice a Moisés y Aarón, vayan y hablen a toda la congregación, porque toda la congregación murmuró contra Dios. Hermanos, siempre vamos a estar expuestos. Usted métase a algo a hacer y va a ver usted que se va a meter a problemas. Cada vez que yo me metía a servir en una iglesia, en la iglesia donde estaba, un anciano que nunca hacía nada y que siempre se reía así como diciendo, por eso es que estoy sentado aquí. Él me decía, hermano, usted se está metiendo a Redentor, ya sabe, el que se mete a Redentor resulta crucificado. Y él nunca hacía nada para no ser crucificado. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Hermanos, el Señor nos promete su respaldo, aunque estamos expuestos a las críticas, a las inconformidades, y está bien, eso es normal, hermanos, pero el respaldo que el Señor nos ofrece es algo tan especial que si usted esta mañana le dice, Señor, yo me entrego a ti, Señor, yo te entrego mis dones, te entrego mi tiempo, te entrego mi inutilidad, Señor, el Señor promete respaldarnos, hermanos. Y en primer lugar, el Señor nos respalda ante la multitud. Versículo 10, primera parte. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel. A toda la congregación, hermanos. ¿Por qué? Porque toda la congregación había murmurado. Y si toda la congregación había murmurado, ahora el Señor los respalda ante los murmuradores. Los respalda ante toda la congregación. Y hermanos, qué tremendo. Que la multitud estaba vociferando. Ahora fíjense que estoy hablando de cosas terribles. La gente dice que tenía hambre y la gente empezó a sentir que había escasez en el desierto, y en lugar de decir Jehová Jireh, o el Señor proveerá, el Señor va a dar, aquellos principiaron a decir, nos morimos de hambre y nuestros patojos piden comida, ¿qué hacemos? Y ahí va toda, me imagino que a toda la multitud o los representantes a nombre de todo el pueblo a hacerle la gran bulla a Moisés. Bueno, ¿nos das de comer o qué? Porque si no estábamos mejor allá cuando estábamos en Egipto, allá nos sentábamos, aunque éramos esclavos, nos sentábamos a comer las holladas de comida, y aquí nos vamos a morir, tenés que hacer algo. Y aquel Moisés ahorillado ante la multitud. Y ahora Dios le dice, vayan con la multitud, yo los voy a respaldar. Y ese es el respaldo que Dios nos da, hermanos. Nunca nos neguemos a asumir nuestra responsabilidad, porque cuando usted asume su responsabilidad, usted va a tener el brazo de Dios sosteniéndole a usted para que usted pueda poner su mano para servir a la obra de Dios. Hermanos, Dios respaldó al siervo de Dios, pero miren, hermanos, lo respaldó dándole humildad. Humildad, y eso a mí me ha impresionado tanto ver este pasaje. Cuando Dios respalda, le dice a Moisés y a Aarón, vaya, ¿qué están haciendo aquí? Me los imagino allá, Señor, ¿qué hacemos? 2 millones de gente, ya nos linchan estos, vayan con la congregación. Y allá viene Moisés y Aarón y se paran ante la multitud. Autoridad, hermanos. Dios les da autoridad para plantarse contra los murmuradores. Todos murmuraron, contra todos los pone el Señor. Pero el Señor les da autoridad, hermanos. Y miren qué contraste. Y aquellos andan con humildad. Miren, hermanos, cuando Dios da autoridad, o cuando alguno de ustedes recibe autoridad, nunca han visto ustedes, tal vez los que tienen jefe, los que tenemos jefes, cuando nuestro jefe está mero mandón, cuando nuestro jefe quiere humillarnos, cuando nuestro jefe nos quiere demostrar que nosotros no somos de su altura, sino que nosotros estamos abajo, y que nos da un grito y nos dan órdenes de mala gana, y uno como siente que los que están en autoridad siempre quieren pisotearlo a uno, y ahí estamos abajo. Es que el que tiene autoridad grita, manda, patea. No hay padres que patean a sus hijos, pues, porque ellos son los que mandan. Y no las mujeres andan temblando ante los esposos, pues, porque el esposo es el macho, él es el que manda, y las mujeres solo tiemblan. El que tiene autoridad pega de gritos y pelea. Miren cómo dice la Biblia. Les dio tanta autoridad que aquellos siervos de Dios, versículo 8, solo para que ustedes miren el contraste. Dijo también Moisés
dijo también Moisés, Jehová os dará, está hablando con la gente, en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado. Murmuraste, y dice, contra él. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. La gente, dice en el principio, murmuró contra Moisés y contra Aarón. Ustedes son los culpables, ustedes nos sacaron. Y ahora viene Moisés con la autoridad de Dios a hablarles, decirles que van a tener comida hasta que se sacien, decirles. Y aquel hombre va con autoridad y le dice, señores, Dios dice que les va a dar de comer. Pero quiero decirles una cosa, a nosotros no nos han ofendido. Si nosotros, ¿qué somos? No somos nada. ¿Ustedes creen que murmuraron contra nosotros? No, hombre, nosotros somos solo servidores de Dios. Ustedes murmuraron contra Jehová. Eso es serio. Hermanos, miren qué autoridad tenían estos hombres de Dios, porque Dios respalda con autoridad, hermanos. Pero en la autoridad no se crece uno para llenarse de orgullo, sino que en la autoridad hay humildad. Quiera Dios, hermanos, que levante grandes siervos de ustedes, grandes siervos respaldados con la autoridad de Dios, pero humildes, sabiendo que solamente somos instrumentos de Dios. Hermanos, el día que Dios permita, espero que no sea muy pronto, aunque yo últimamente le he estado pidiendo que me lleve ya, que me lleve para estar con Él, pues de veras. Y acabo de estar predicando, que le dije que en mi iglesia dije una vez que quería estar predicando un día y caer con ataque al corazón, y que todos los ancianos salieran y toda la gente ahí orando, y que me llevaran, hermanos, viene Alex, falleció, hoy va a haber velorio en la noche, toda la iglesia aquí, y llaman a todos. Lo estoy pensando que ya va a venir ese día, pero si se tarda el Señor, hermanos, yo quiero decirles, cada vez que hay un siervo de Dios aquí, que se sienta la autoridad de Dios y que tenga humildad de Dios, valórenlo, hermanos, porque hay mucha gente que le gusta tener autoridad para tener apachados a los demás, pero no tiene la humildad de Dios. Levántense siervos de Dios aquí, hermanos, con autoridad y respaldo de Dios, pero con la humildad que Cristo tiene que darnos. Oremos todos para que los líderes de la iglesia podamos ser autoridad de Dios, hermanos, pero podamos ser sencillitos, que no nos creamos la gran cosa, hermanos. Y hermanos, cuánta gente que porque viene graduada de seminario, que porque tienen algunas cosas, vienen con ínfulas aquí. Hay que pincharlos para que se desinflen. Qué triste, hermanos. Autoridad, respaldo de Dios ante la multitud. Pero miren lo último, que es lo más bello que existe, hermanos, de este versículo. Respaldo con toda magnitud. La segunda parte del 10. Primero, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel. Ahora miren, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Vayan conmigo. Señor, ya no soportamos, ¿qué hacemos? La multitud se está muriendo de hambre, ya nos linchan, ¿qué hacemos? Vayan con autoridad, llévanme autoridad, díganles que va a haber comida. Aquellos hombres, dice el Señor, que hoy van a haber comida. Nosotros somos siervos de Dios, no están haciendo nada contra nosotros, es contra el Señor, hombre. Y en lo que estaban hablando con ellos, el Señor se va a presentar, el Señor nos va a respaldar, el Señor dice que Él va a dar de comer. Y en eso toda la multitud principia a ver, y me imagino que algún resplandor, algo que los llamó, y todos principian a ver hacia el desierto, hermanos. Están en el desierto, ahí está el campamento, y la gente principia a ver al desierto. Qué sorpresa, hermanos. ¡Hala, qué impresionante! Todos los murmuradores, porque eran todos, hermanos, todos los murmuradores que estaban esperando la respuesta de aquellos hombres, que estaban esperando que dijeran algo contundente para creerles o para lincharles. Había gente que ahí estaba diciendo, estos dicen que va a haber comida hasta que no veamos. Otros que estaban diciendo, no, son mentiras. Otros estaban diciendo, no, y nosotros vamos a seguir protestando y murmurando hasta que no tengamos la comida en la mano. Y cuánta gente haciendo sus grupos, y aquellos hombres hablando a la multitud. ¿Cómo respalda a Dios? Les dio autoridad para hablar, pero se necesitaba toda la magnitud de Dios, hermanos, para que les creían a aquellos hombres. Y ahora voltean a ver, hermanos, y dice que la gloria de Jehová se apareció.
Y cuando se aparece la gloria de Dios, hermanos, no se aparece un rayito de la gloria de Dios, se aparece toda la magnitud de Dios, la misma presencia de Dios. Ese era el respaldo para los siervos, hermanos. Y ahora aquellos hombres dice que miran la gloria de Dios en la nube. Y hermanos, ¿qué nube era esa? Sería tal vez una tormenta de arena en el desierto. Es que uno mira que se levantan enormes tormentas y que matan aún a la gente. No era tormenta de tierra, hermanos. No eran nubes de vapor que iban pasando por ahí y que iban a dejar caer agua. Ahí no hay nubes en el desierto. Esa nube era la gloria de Dios. Esa nube era la Shekinah o la Shekinah. La gloria de Dios, toda la gloria. Y aquellos ahora principian a contemplar la gloria de Dios. Y miren, hermanos, qué mayor respaldo que aquellos siervos hablando con la autoridad de Dios, con la humildad que tenían como siervos, y el Señor detrás de ellos, dándoles toda autoridad. Y hermanos, esta mañana yo oro al Señor para que su gloria se manifieste. Esta mañana yo oro y he estado orando al Señor para que su gloria se haga sentir, respaldando estas palabras, tocándole a usted que está aquí y diciéndole: levántate, pone tu mano, asumí tu responsabilidad. Yo te voy a respaldar. Así como estoy respaldando a los líderes, te voy a respaldar. Pone tu mano. Y si se me cansa, Señor, yo te la detengo. Aquí está la presencia de Dios respaldando estas palabras, porque es de suya, hermanos. Sintamos entonces su presencia, su apoyo, hermanos. Ahora, hermanos, siempre van a haber excusas. El impulso del Señor que estamos, si hoy invitan a cualquier decisión, yo me levanto y estamos con la duda. Sí, oye, ahorita lo hago. Y cuando estamos, algo se nos mete y nos principia a poner dudas. Es que tengo miedo, hombre. Es que si yo estoy ahí y hay murmuraciones, yo no me controlo, yo les voy a pelear. Y si alguien murmura y si alguien no está de acuerdo con lo que hago, no. Otros dicen: es que yo tengo miedo, yo quiero levantar la mano y decir: Señor, aquí estoy, pero soy tan inútil, hombre. Tal vez alguno no quiere levantar la mano esta mañana porque está en pecado. ¿Cómo voy a cumplir yo si estoy en pecado delante de Dios? Yo quiero decirle esta mañana: contemple la gloria de Dios, hermano. Contemple la presencia de Dios. Y ante la presencia de Dios se confiesan pecados. Ante la presencia de Dios se siente que usted tiene que humillarse y pedirle que la sangre de Cristo le limpie de todo pecado. Ante la presencia de Dios y ante el respaldo de Él, usted va a poder decir: yo soy un inútil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ante la gloria de Dios, usted va a decir: Señor, no tengo tiempo. El Señor va a redimir su tiempo, le va a dar tiempo para Él, porque cuando le damos primeramente al reino de Dios su lugar. Quiero por favor que vaya conmigo y que no pierda la secuencia de estos versos, porque tienen verdades tan profundas que tal vez las hemos pasado leyendo, las hemos leído. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.